En este segundo paso veremos cómo determinar los voltajes para hacer o más de trayectorias cerradas impropias con capacitores obviamente. Entonces ya sabemos que el paso 1 fue relativamente sencillo, que lo que nos decía era que los elementos los cuales no formarán parte de alguna trayectoria o corte impropio, entonces esos mantenían sus voltajes o sus corrientes de 0 menos igual a 0 más. Pero en este paso 2 sí hay que tener mucho en cuenta los cambios que pueden tener esos circuitos impropios. Entonces en el paso 2 vamos, primero que todo, vamos a obtener un circuito reducido, reemplazando todos los inductores, resistores, fuentes de corriente y fuentes de voltaje y capacitores que no hagan parte de trayectorias cerradas impropias por circuitos abiertos. Quiere decir, todo lo que no pertenezca a un circuito abierto va a estar abierto. El segundo paso, ya después de hacer eso, entonces si nosotros miramos nuestro circuito, este circuito tiene una trayectoria, venga a ver qué pena por acá, más abajo. Si ustedes ven este circuito, las trayectorias impropias, está formada por esta trayectoria de condensadores y fuentes de voltaje y esta externa. Tal cual como esta línea roja, como les estoy dibujando ahí, más o menos ese es el recorrido de los elementos impropios que fue en esa trayectoria. De resto, todos los otros elementos se reemplazan como circuito abierto. Entonces desaparecen todos estos elementos, se abren, entonces van a desaparecer. Igual que todos estos elementos de acá. Y solo nos va a quedar los elementos que pertenecen a la trayectoria impropia. Eso es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, miremos ese primer paso en este circuito. Si nosotros reemplazamos todo por circuitos abiertos, entonces ese circuito se nos convierte en esto que está acá. Noten que tenemos la fuente B sub X, condensador C sub 1, condensador C sub 2, condensador C sub 3, este de acá, condensador C sub 4 y C sub 5. C sub 3, C sub 4 y C sub 5. Estos condensadores formando trayectorias cerradas. Dos trayectorias cerradas. Eso es lo que nosotros tenemos. Miren que en este caso sobreviven los nodos 2, 3, 9, 6 y 1. 2, 3, 9, 6 y 1. Efectivamente. Listo. Ese es el primer paso. Segundo paso. Se hace un gráfico orientado. Bueno, el primer paso del paso 2, obviamente. Paso B del paso 2. Entonces se hace un gráfico orientado del circuito reducido. Es recomendado que los sentidos de referencia de los voltajes de los capacitores sean idénticos a los que se eligieron determinados o especificados en T de 0 menos. Y necesario que las fuentes de voltaje formen parte del árbol. Quiere decir que sean unas ramas. Es muy importante porque si no, eso va a complicar la solución del circuito. Entonces, vamos a tener este circuito acá y vamos a hacer un árbol equivalente. El árbol equivalente, recuerden, como nosotros ya tenemos los sentidos de las tensiones, vamos a asumir de esa misma forma los sentidos de las corrientes acá. Entonces, miren que esta resistencia, esta fuente de tensión se convierte en esta rama que está acá. Este otro condensador, esta otra rama, esta otra rama, y con eso formamos nuestro árbol. El resto, y este 4 acá formamos nuestro árbol. Y el resto lo colocamos como enlaces. Listo, ya cumplimos con las consideraciones. Importante, mantener el sentido de la corriente en la caída de las tensiones que ya viene determinada. Es mejor para facilitarnos la solución de estos circuitos. Entonces es el paso B, es un paso muy simple. Paso C. Se plantean las ecuaciones que resultan de, primero que todo, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los anillos independientes en T de 0 más. Entonces, si nosotros miramos, planteamos ley de Kirchhoff a los anillos independientes, en este caso sería este anillo y este otro anillo, y eso nos saldría esta ecuación, que el voltaje BC1 más BC2 menos B sub 6, que sería B sub X, en la condición de 0 más es igual a 0. En este de acá, B sub 3 más B sub 2 más B sub 5 menos B sub 4 es igual a 0, en la condición de 0 más. Y estos serían nuestro primer paso del paso C. Ya ahí hicimos los anillos independientes. Ya después, dice, después de plantear los anillos independientes,
Dice, aplicar a los cortes independientes que no incluyan fuentes de voltaje del circuito reducido la ley de conservación de la carga, que establece que la suma algebraica de la carga almacenada en los capacitores que pertenecen a cualquier corte no pueden cambiar instantáneamente. Es decir, que la sumatoria de las cargas en un corte en 0 más debe ser la sumatoria de las cargas de un corte de 0 menos. Eso es muy importante, recuerden que eso por allá vimos algo muy parecido en videos anteriores. Entonces, si nosotros miramos de este circuito, como no podemos cortar la fuente de voltaje, obviamente eso sería algo ilógico, entonces vamos a cortar esta rama, esta otra rama y esta otra rama que pertenecen a condensadores. Esos serían nuestros 3 cortes. Y esas 3 ecuaciones que salgan ahí nos van a formar el sistema, el conjunto de ecuaciones linealmente independiente para resolver. Entonces, pensemos en este corte 1. En este caso, el corte 1 sería menos este Q1 o menos la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3. En este caso sería la carga menos la carga 1 más la carga 2 menos la carga 3, que en este caso podríamos representarlo como C1 por BC1 en 0 más C2 por BC2 de 0 más, menos C3 por BC3 de 0 más, y esto es igual a las condiciones de 0 menos, que serían todas estas condiciones que tenemos acá, que es este mismo, pero con las condiciones de 0 menos, es la misma cosa, porque es el mismo corte, para 0 menos y para 0 más es el mismo. Y esta sería nuestra primera ecuación. Primera ecuación con respecto al balance de la carga. Lo mismo para este corte 2, noten que aquí tenemos que la carga 3 menos la carga 5 es igual a la carga 3 y la carga 5 en 0 más es igual a la carga 3 y la carga 5 en 0 menos. Listo. Ya tenemos la condición para el segundo corte y para el tercer corte, que la carga 3 en 0 más la carga 4 en 0 más es igual a la carga 3 en 0 menos la carga 4 en 0 menos. Y con esto completamos un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Miren que acá nosotros ¿qué desconocemos? Nosotros desconocemos las condiciones de 0 más. Para eso estamos haciendo estos videos, para determinar esas condiciones. Pero esas condiciones de 0 menos sí nos las entregan en el problema. Entonces nosotros podemos venir y reemplazar. ¿Cuáles son las condiciones de 0 menos? Pues las condiciones que usted halló en el circuito antes de la conmutación. En este caso, son las condiciones que me entregaron en este ejercicio, en este punto. Estas condiciones, entonces reemplaza los valores por esos términos que tenemos ahí. Y obviamente los coeficientes todos los coeficientes pueden ser reemplazados eventualmente. Listo. Entonces ya tenemos el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Yo reemplacé estos valores y me da, estas serían estas 3 ecuaciones reemplazadas. Estas 3 que tenemos acá arriba nos daría este reemplazo, esto que está acá. Listo. 3 ecuaciones. Y las otras 2 ecuaciones que están acá serían estas ecuaciones de acá arriba. Estas ecuaciones las colocamos acá abajo. Noten que estas ecuaciones desconocemos todos, menos este voltaje V sub X en 0 más. V sub X es una fuente de tensión que tiene un valor de 10 coseno de 10t. Si nosotros evaluamos esta condición en 0 más, quiere decir 0. Si evaluamos 0, coseno de 0 es 1. Entonces esta fuente vale 10. Y acá obtenemos un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Pues yo lo que hice fue ingresarlo acá en MATLAB. Ingresé el sistema acá de forma matricial, le saqué la inversa y eso lo multipliqué por los términos al otro lado de la ecuación y con eso obtenemos los valores, que en este caso me da que BC1 en 0 más es de 4, BC2 en 0 más es 6 y así sucesivamente todos los valores. Estos valores que se presentan acá. Y esas son las condiciones de los condensadores en 0 más. Estas son las condiciones que nosotros vamos a utilizar para resolver la ecuación diferencial, la parte homogénea de esas ecuaciones diferenciales. Eso es todo, espero que estén muy bien, que hayan entendido esta parte, espero que haber sido claro con respecto a esto. En el siguiente video vamos a hablar de cómo encontrar estas mismas condiciones, pero ya no para los condensadores, sino para los inductores. Básicamente es el mismo proceso. Espero que estén muy bien, hasta luego.